Bien, gracias Branco. Cuéntanos cómo recibieron ustedes esta nueva indicación por parte del gobierno. Bueno, primero como concesionario hay que decir que estamos apoyando a la autoridad sanitaria y a todas las órdenes que como aliado del Estado estamos haciendo, entregándoles los espacios necesarios para que puedan hacer todos los procesos que la autoridad sanitaria esté poniendo para limitar el número de contagios y disminuir estos números que son realmente alarmantes. Ahora, el número, por supuesto, de aerolíneas y pasajeros ya viene bajando desde el año pasado. Hoy día tenemos un 77% menos de pasajeros internacionales. Para poner como ejemplo, ayer llegaron en un vuelo 12 pasajeros y hoy día 80 en un vuelo que venía desde París. Entonces los vuelos ya vienen con muy poco personal, pero sí vienen cargados con enseres importantes, alimentación. Entonces eso también es importante para que los aviones comerciales puedan continuar trayendo la carga al país. Branco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Veíamos la experiencia de Mariela, veíamos la experiencia de otras personas que iban saliendo del aeropuerto que llegaron a las 6, 6 y media, 8 de la mañana y recién a las 20 para las 5, un cuarto para las 5 iban saliendo de ahí. ¿Por qué la demora dentro del terminal? ¿Por qué está pasando que es tan lento el proceso? Bueno, esos procesos, Eduardo, son del Ministerio de Salud. Ninguna institución del aeropuerto de Santiago está involucrado en ese proceso. Por lo tanto, eso hay que preguntarse al Ministerio de Salud. Sin embargo, hoy día hubo un aprendizaje, pienso personalmente, acerca de cuán efectivo, cuán rápido pueden ser. Pero al principio, al día de ayer, tuvieron varias largas esperas, que fueron como 5 horas, pero luego ya PDI, SAC, aduana fue algo bastante regular. Y entonces el Ministerio de Salud está conociente del nuevo sistema y también los pasajeros, porque también tienen que llenar ciertos documentos para que sean llevados a los hoteles. Ahora, también ha sido complicado el tema de los buses, tener más de 50 buses en el aeropuerto de Santiago a la espera de los pasajeros, especialmente en la mañana, y esto durante el día va bajando. Pero una de las cosas más graves que tiene que sostener el aeropuerto de Santiago y especialmente el concesionario es la quiebra del concesionario por el desequilibrio financiero. Recuerden que el concesionario solamente recibe dinero por los pasajeros embarcados y entregamos el 77% al Estado. Y eso quiere decir que este año tuvimos que inyectar 65 millones de dólares para mantener la operación del aeropuerto de Santiago, con un ángulo de la situación que tampoco es muy visible, y le hemos comentado al Ministerio de Obras Públicas cuál es la situación. Y como otros países, más de 50 que han apoyado a los aeropuertos porque en los contratos existen los riesgos de terremoto que se pueden asegurar, tsunami, lo que está cerca de la costa, pero no una pandemia. Y cuando algo no está en los contratos, realmente hay que rehacer el contrato o repensarlo. Y lo que hemos ofrecido al gobierno de Chile es compartir los gastos de esto para poder continuar. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que el próximo año, si no se llega a un acuerdo de aquí a principio del próximo año, la concesionaria quebraría. Eso es efectivo y sería la primera vez en la historia del país con una concesionaria que quebraría. Y además recordemos que esta concesionaria es la que ha hecho la mayor inversión en Chile en los últimos 20 años y quienes son los accionistas de la concesionaria es el Grupo Aeropuertos de París, que es del Estado francés, y Vinci, porque son los dos operadores mundiales principales del mundo, y la construcción del nuevo terminal internacional no se ha detenido en ningún momento y ha costado $1.000 millones. Y eso es claramente un problema para nosotros porque no hay ingresos, como si uno tuviera una panadería y te quitan la harina finalmente. Sí, no puede hacer el pan, no hay ingresos y por lo tanto tuvimos que llevar dinero para seguir la operación. ¿Por qué no se detuvo la construcción de la ampliación del aeropuerto? Esa es una pregunta. En plena pandemia, ¿por qué se siguió avanzando y de repente, si no estaban teniendo ingresos, que yo lo entiendo, habría parado? Es la discusión que hemos tenido con el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, al ser una obra esencial, el contrato obliga a continuarlo y nosotros hemos mantenido nuestro compromiso y la buena fe del contrato. Había que continuar la obra que ya va a ser entregada, estamos al 94%, va a ser entregada prontamente al Estado de Chile y además se mantienen los costos fijos de operación, haya un vuelo o hayan 1.000. Entonces, para entender bien el conflicto que ustedes están viviendo como la concesionaria del aeropuerto, es que han tenido un año súper complejo en donde no han recibido plata, han seguido manteniendo los costos operativos del aeropuerto igual, han continuado con el contrato de ampliación del aeropuerto que hace mucho tiempo quedó chico, no han parado ni un día la obra porque el contrato exige hacer eso, pero no hay ninguna cláusula en el contrato que les dé un respiro como concesionaria frente a la eventualidad que estamos viviendo como mundo, como planeta.
Efectivamente, una de las cosas que nos ha llamado la atención es que el Ministerio de Obras Públicas ha dicho que, bueno, hay momentos que hay negocios buenos y negocios malos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque un negocio malo es cuando uno hace un mal trabajo. Pero aquí no hay un mal trabajo. Es más, en los primeros 5 años entregamos más de 300 millones de dólares más de 1.000 millones de dólares en ganancia al Estado, porque le entregamos el 77%, y pudimos atraer más de 5 nuevas aerolíneas y 30 nuevas rutas. Ya, y por eso al Estado no le conviene cerrarlo. Pues. Y ahora no hay que un mal negocio, un buen negocio, es que la pandemia no permite volar. Y ahí lo que dice la Juli. Y además que también hay algo muy importante, Julita, que los vuelos domésticos no se pueden detener. Hay personas que necesitan viajar. Sí, sobre todo el norte, que es una zona muy productiva de nuestro país. Pero hay una respuesta de por qué cuesta tanto parar el aeropuerto, cerrar el aeropuerto, porque claro, hay una cantidad de dinero importante que entra a las arcas fiscales. Ahora, yo te pregunto, Branco, con un año de complejidad durísimo, sin lugar a dudas, sobre todo con la inversión que se está haciendo en el aeropuerto, la concesionaria del aeropuerto, que no solamente tiene la concesión del aeropuerto de Santiago, sino de otros importantes países, ciudades del mundo, económicamente, o sea, no es un grupo financieramente tan sólido, porque si necesitan de todos los años de productividad, de todos los años funcionando normalmente para operar, me parece que la posición es bastante feble del concesionario, ¿no? No, es un error, y generalmente un error que la gente piensa que una sociedad puede tener el espaldarazo de la sociedad completa. Esta es una sociedad entre grupos de pay-advance, y como una sociedad financiera tiene un límite de dinero para el préstamo que pidió, en fin. No es que las otras sociedades puedan inyectar dinero perdiendo con las otras sociedades, no funciona así la economía. Esta es una sociedad que tiene un préstamo bancario, el 50% es equity, es decir, es capital propio, y el 50% son 13 bancos nacionales e internacionales que dieron la deuda. Y eso se debe pagar. Y por lo tanto es un núcleo, uno no puede pedir dinero a los accionistas en los otros proyectos que también tienen ya soluciones con sus países. Eso no sería justo para ninguna empresa y no funciona la economía así. Y ustedes hoy día, al terminar, ustedes hoy día, ¿qué es lo que requieren del Estado chileno? Liquidez por parte del gobierno, repactar la concesión, algún tipo de alivio. ¿Por dónde podría ir? Porque que una concesionaria del aeropuerto quiebre sería, tú mismo lo dijiste, inédito en Chile. Creemos que es muy importante, como esto es algo inusual, es compartir los costos con el Estado, es decir, que no sea ni el Estado ni el concesionario, sino que sea algo en conjunto. Y en ese sentido, en ese conjunto, lo que estamos diciendo es que le ofrecimos dentro del panel técnico, que es la primera parte para solucionar el problema, es que podamos operar el aeropuerto con costo cero, es decir, solamente costo cero, y después cuando se recupere, extender en ese tiempo la concesión y con nuestro trabajo nuevamente obtener las rutas, porque hay algo muy importante. Aquí ya hemos perdido 4 aerolíneas que habíamos atraído activamente y 30 rutas. Un ejemplo rápido. Para quien quería ir a Australia en 2019 eran 500.000 pesos con cuantas y 15 horas de viaje. Hoy día son 3,5 millones. Bueno, hoy día no se puede viajar, pero si se puede viajar son 3,5 millones y son 35 horas. Se perdió la conectividad con Dubái, no tenemos viaje a Mendoza. Y ese es un trabajo que el concesionario activamente tiene que atraerlo. Entonces también el concesionario tiene la responsabilidad de atraer a esa aerolínea nuevamente, y eso es lo que estamos hablando con el gobierno, pero lamentablemente el Ministerio de Obras Públicas ha negado y rechazado la discusión del equilibrio financiero, y eso es complicado porque el Estado de Chile se queda con una nueva inversión de 1.000 millones de dólares, que es el nuevo terminal, pero nosotros tenemos que irnos luego de haber construido eso. Entonces es bastante compleja la situación financiera del aeropuerto. Es complejo, queremos seguir hablando contigo, Branco, queremos saber, para que a todo el mundo le quede súper claro, qué pasa con los viajes al interior de nuestro país, a quienes tienen que viajar a ver a un familiar, por ejemplo, al norte o al sur de Chile, pero... Perdón, para ser súper justo, yo estoy de acuerdo con eso, pero en la concesionaria del aeropuerto, según lo que nos dice el mismo Branco Carlesi, entrega un 77% de lo que ganan, de la utilidad. ¿Eso es el dato correcto, Branco? Sí, pero no es decir que si se gana más o se gana menos. Aquí hay un contrato que permite entonces a un concesionario, que es operar y construir un edificio, una institución como el aeropuerto, que es del Estado de Chile, no es del privado. Sí. Y aquí hay una inversión importante. Sí. Aquí no se dice si uno se gana más o gana menos. Eso es lo que se debe justamente ganar el retorno y cumplir el compromiso de entregar el 77% al Estado, y eso es lo que se ha hecho. Ahora, aquí lo que pasó no es que baja el nivel de vuelos, aumenta el nivel de vuelos por el trabajo del concesionario.
hay una acción, hay algo que sucedió que no está en ningún contrato, en ninguna compañía de seguros, y así todos los países del mundo lo han entendido. Sí. Llama bastante la atención que justamente Chile, que ha protegido mucho el sistema de concesiones y sirve mucho, que no permita una solución más expedita, mientras que la ley sí lo permite. Branco, te escuché en la mañana en la radio, estaba muy... a ver, no sé si molesto, pero no te gustaba el que voces... Ay, ¿cómo fue lo que dijiste? Dijiste voces airadas, voces destempladas, que pedían el cierre del aeropuerto. Y yo dije, pucha, pero si en realidad es de sentido común que en una pandemia, con los números que estamos teniendo, con el nivel de cepas y todas esas cosas que tenemos, el aeropuerto se cierre. Y a ti no te gustó eso. ¿Por qué? Explícamelo bien, a ver. No, hay que diferenciar lo que se pide a cómo funciona el aeropuerto. Ya. Nosotros estamos apoyando todas las medidas del Ministerio de Salud, pero creo que hay una confusión normal en pensar que si se cierra el aeropuerto completo, entonces las personas no piensan que también se cierra carga, que llegan los medicamentos, llegan alimentos, llega un montón de vuelos que son importantes para la ciudadanía y para el país. Claro. Muy distintos son los turistas, Sí, claro. que ya están muy limitados, han bajado más del 80%. Sí. Entonces también muchos de los vuelos comerciales también vienen al cierre de otras economías locales. No estamos hablando de las medidas del Ministerio de Salud, nosotros las apoyamos y no solamente eso, sino que empujamos también y hacemos llamado y hacemos eco que las personas que no viajen, si lo hacen por turismo, y que viajen solamente por las razones que son básicas, necesarias y que mandata nuestra autoridad sanitaria. Es buena la Branco, sabemos aclaración. que te tienes que ir, pero antes de que te vayas, me gustaría que nos aclararas qué pasa con los vuelos nacionales. Los vuelos nacionales, Julita, por el momento continúan de la misma forma. Lo que yo entiendo es que la autoridad sanitaria quiere detener la entrada de nuevas cepas, que es lo más fundamental. Lo lógico. Ahora, es importante porque al principio se recuerdan que las personas pensaban que volar en avión era peligroso ir al aeropuerto. Se ha demostrado que los aviones, por los sistemas que tienen, como el filtro EPA, el reciclaje, han volado más de 1,5 billones de pasajeros durante la pandemia y solamente hay 40 casos sospechosos de contagio dentro de un avión. Y en los aeropuertos también hay entre 2 y un 3%. Entonces, el problema no es ese. Muchas veces nos pasa que cuando vamos fuera del país no relajamos, no sacamos la mascarilla. Y eso es el llamado que nos hacemos a mí, a todos que nos están escuchando, que la pandemia no está superada, a pesar de que en el aeropuerto estamos todos vacunados, éramos grupo 1C, pero hay que mantener el cuidado y especialmente en todo este tiempo que es tan difícil con los números terribles que estamos viendo, y por lo tanto hacemos eco a todo lo que está haciendo la autoridad de salud, a apoyarlos, ayudarlos. Incluso ahora cambiamos todos los counters de cobre porque sobre el virus no sobrevive sobre el cobre más de 2 horas. Exacto. Y vamos a apoyarlo, por supuesto, porque son nuestras autoridades y es la alianza público-privada y queremos ser buenos socios. Branco, te queremos agradecer por haber estado esta tarde explicándonos todo lo que está sucediendo con el aeropuerto de Santiago. Gracias, y ojalá que puedan llegar a un consenso con el MOP, que sean atendidos por el bien de todos, y finalmente acá todos tenemos que ayudarnos. Sin duda. De esta salimos todos juntos. Y saliéndome un poco de guión, Julita, qué rico hablar con ustedes, yo trabajé con ustedes, Sí, qué lo rico sé. escucharlos, me alegro que están súper bien, así que también le mando un cariño enorme.